Lo otro que tuvo el caso Campo Algodonero es que, dado que el Estado mexicano había ya tenido intercambios epistolares o personales con muchos órganos internacionales, y en estos órganos internacionales no había tenido la prudencia, creo yo, que se tiene cuando uno va en un juicio ante un juez, había dicho una serie de cosas. Había reconocido la cultura de machismo en México, había reconocido el fenómeno de las desapariciones de las mujeres de Juárez. Todo esto estaba reconocido y cuando llegó a la Corte naturalmente no podía desconocerlo. Y entonces eso ayudó inmensamente el caso mismo, ¿no? Ahora, la sentencia Juárez tiene unas 150 páginas, una sentencia larguísima, y realmente yo podría estar horas hablando de ella, pero me voy a concentrar, sé que ustedes son operadores de la justicia, y me voy a concentrar en aquellas cosas que pienso son útiles para ustedes, ¿no? La primera es que la Corte, como digo, se centró en la obligación de garantizar. Y en la obligación de garantizar, y esto también lo ha dicho muchas veces, la obligación de garantizar empieza con la obligación de prevenir. Eso es lo primero. Y lo que hace interesante este caso, desgraciadamente no sacó la conclusión final que debió haber sacado, pienso yo, hace una distinción entre dos etapas para la prevención. La primera etapa fue hasta antes del descubrimiento de los cadáveres de estas 3 niñas, y la segunda etapa es la posterior. Y dijo, en la parte primera, en la etapa primera, obviamente no es posible pedirle al Estado que tenga un guardia personal detrás de cada mujer joven que responde a este grupo, pero sí que es parte de su obligación. Cuando se enteró de que existía este patrón y existía este fenómeno de las muertes de las mujeres, debió empezar a actuar con políticas públicas, con capacitación de sus agentes, etcétera, etcétera. Y no lo hizo. Y la Corte dijo, eso es ciertamente una falta de cumplimiento de su obligación general de garantizar el goce. Ahora, lo lógico era que la Corte a continuación hubiera encontrado la violación al final también. Pero junto con eso agregó, no podemos responsabilizarlo porque obviamente el Estado no podía saber que estas 3 niñas, que no era el caso, si no estaban hablando de las 3 niñas, la Corte estaba hablando del fenómeno completo, ¿no? Y entonces hay como una contradicción ahí, pero yo encuentro interesante que por lo menos quedó esa diferenciación y quedó el establecimiento de una afirmación que hace la Corte, que la obligación de prevenir exige las medidas de políticas públicas desde que se entera el Estado de que hay un fenómeno de esta naturaleza. Y en el caso de México, por lo menos tenía que darse por enterado cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos se lo comunicó, que eso fue en los años 90. Bien, y segundo momento, que es el importante ya, más judicialmente importante, es cuando se secuestraron a estas niñas, se secuestró a estas niñas. Porque la Corte dijo, cuando se produce este secuestro y el Estado está en conocimiento de que hay un patrón de secuestro que está seguido normalmente por torturas y violación y termina con el asesinato, entonces la investigación que empiece la justicia tiene que ser inmediata, urgente y efectiva. Y entonces, en este segundo momento, encuentra la violación del Estado mexicano porque naturalmente no había hecho ninguna de esas cosas. Lo que señala, por ejemplo, la Corte, hubo irregularidades en el manejo de evidencia. No se precavió que hubiera separación de la zona donde se encontraron los cuerpos para que nadie interfiriera con las huellas. No se hizo. Hay un nombre, pero en este momento me olvidé cómo se dice.
lo que se dice cuando la contaminación, sí. Y se arma un perímetro, se rodea un perímetro y se permite entonces que no haya contaminación de la prueba. Pero tampoco hubo ningún interés en buscarlas en realidad. Y cuando las encontraron tampoco pasó nada. Se fabricaron culpables. Hubo todo un proceso largo en que se identificaron 2 culpables a los cuales al parecer los trataron muy mal. Hubo tratos incompatibles con la Convención para que confesaran y finalmente no tenían absolutamente ninguna relación con los delitos. Después, tampoco en las líneas de investigación que siguió el Poder Judicial, en ninguna de ellas, por casualidad, se tocó el tema del género. O sea, no hubo una investigación que mirara el problema que había, que era obviamente un problema de género, y qué tipo de personas sería donde había que investigar para ver el modo de encontrar a los autores. Después, ningún funcionario público fue investigado, ninguno, ni por su posible aquiescencia a que esto sucediera o por su posible actuación en esto, pero tampoco por su no posible, sino que cierta falta de investigación. O sea, todos los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso debieron tomar medidas que no tomaron, y por eso debió haber habido una investigación, tampoco la hubo. Entonces, esto formó parte de lo que la Corte dijo eran los fundamentos para encontrar que había habido una violación del debido proceso acá, ¿no? Ahora, la Corte agregó que todo juicio debe ser investigado de manera efectiva, siguiendo los estándares que están establecidos por la Corte y también por una serie de normas internacionales que se han incorporado con un estatus similar en términos legales a las normas de los tratados, porque han sido usadas por los jueces como normas o reglas que aclaran el sentido más particular de estas normas generales de investigar. Y tienen ahí una serie de reglas, el protocolo de Estambul, tienen una serie de reglas que no nacen como normas vinculantes, pero que se transforman en ello cuando la Corte las utiliza en el sentido de que aclaran lo que la norma del tratado mismo dice, ¿no? Entonces dice, todo debe ser investigado así, pero cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación de su libertad o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres, aquí tiene que haber una investigación mucho más acuciosa, y lo compara con lo que ha dicho la Corte Europea respecto de los casos de discriminación racial. Que cuando hay casos en que hay sospechas de discriminación racial como un motivo del acto, entonces debe hacerse una investigación mucho más exhaustiva, porque eso es como un plus que se añade al tipo de infracción que se está cometiendo. Entonces, este deber de debida diligencia exige además que incluya una perspectiva de género. También lo dice la Corte, ¿no? Las líneas de investigación específicas tienen que incluir todo lo que se sabe sobre violencia sexual para los efectos de darle la orientación apropiada para conseguir el efecto que es descubrir a los culpables. Esto es básicamente lo importante en materia de investigación, pero también esta sentencia no podría dejar de mencionar la importancia que tiene en el tema de las reparaciones. Ustedes saben que la Corte funciona de una manera extraña, con un marco que es de violaciones individuales aisladas. La Corte fue creada para que diera la solución al caso particular, no para que diera la solución
a un caso no solo múltiple, sino que además un caso sin perfiles determinados de víctimas, sin determinación clara de víctimas. Y la Corte ha debido arreglarse por razones obvias, porque estamos en Latinoamérica y porque la mayor parte de los casos que llegaron por muchos años a la Corte fueron casos individuales, pero en un contexto de violaciones masivas y sistemáticas, y la Corte naturalmente fue creada para mejorar los derechos humanos del continente y no para hacer un espejo de lo que hacían en Europa, que en esa época no tenían estos casos, ahora sí, pero antes no los tenían. Entonces la Corte se ha ingeniado para tratar siempre de analizar el contexto en que se realiza una violación individual, y después ha utilizado mucho no solo las reparaciones como su nombre estrictamente de derecho internacional indica, sino que algo que se llama las garantías de no repetición. O sea, cuando un Estado infringe una obligación internacional, primero está obligado a hacer cesar la violación, segundo debe reparar, tercero debe dar garantías de no repetición. Y la Corte ha usado tanto reparaciones como garantías de no repetición para alcanzar una esfera que si no, no podría alcanzar, porque no le puede dar reparaciones a todos, sino que a las víctimas. Y ha hecho unas reparaciones absolutamente increíbles en el caso de los indígenas, por ejemplo, porque ha tratado de delimitar a las víctimas, determinar víctimas, pero cientos de víctimas, ¿no? Y eso le ha permitido hacer una serie de reparaciones. Yo me acuerdo en el caso del Plan de Sánchez, lo que hizo fue decir, para darle reparación a estas víctimas, la única manera que yo les puedo dar reparación es tratando de restablecer su hábitat, el lugar donde vivían, porque los indígenas viven en conjunto con los otros y con su tierra. Y si yo la reparo a ella y le doy $100.000, no soluciono nada. Lo que yo necesito es ver cómo lo hago para que haya realmente una satisfacción para la víctima. Y entonces ordenó reconstruir, hacer caminos, una serie de cosas que no iban destinados sino indirectamente a la víctima, pero que para la víctima constituían una satisfacción, que es uno de los modos de reparar del derecho internacional. Y entonces en las garantías de no repetición, allí fue donde el tribunal ordenó unas garantías de no repetición que alcanzaran a todas las mujeres. Y además unas garantías de no repetición que le dijo, mire, ustedes tienen que capacitar a su gente, pero no una capacitación de 2 días, no una capacitación para que aprendan las normas, una capacitación que logre desarrollar en ellos la capacidad de darse cuenta cuando hay discriminación por sexo, que es una cosa muchísimo más complicada, y esto debe ser permanente, y la Corte 3 años va a seguir esto. Bueno, yo voy a parar aquí porque, como digo, es un largo proceso.